El accidente que creó una leyenda, la historia que cambió para siempre la vida de Julio Iglesias. ¿Puede una tragedia convertirse en el comienzo de un sueño? ¿Puede una noche oscura cambiar el destino de una persona y también el destino de millones? A veces creemos que conocemos las historias de los grandes artistas, vemos los escenarios iluminados, escuchamos las canciones, recordamos los aplausos, pero rara vez nos detenemos a mirar el momento exacto en que todo comenzó. Porque antes de convertirse en una de las voces más famosas del planeta, antes de vender cientos de millones de discos, antes de conquistar corazones en Europa, América Latina y el resto del mundo, Julio Iglesias era simplemente un joven con un sueño completamente diferente, y aquel sueño no tenía nada que ver con la música. A principios de los años 60, Julio era un muchacho lleno de energía, elegante, carismático, disciplinado. Su gran pasión era el fútbol. No soñaba con escenarios, no soñaba con micrófonos, soñaba con estadios, soñaba con la gloria deportiva. Como portero, dedicaba horas a entrenar, a perfeccionar cada movimiento. El futuro parecía escrito. Todo indicaba que su camino estaría ligado al deporte. La vida avanzaba con normalidad, y como ocurre tantas veces, cuando creemos que entendemos nuestro destino, el destino decide escribir una historia completamente distinta. Una noche cambió todo. Un accidente de automóvil, un instante, un golpe, y de repente, el mundo que conocía desapareció. Los médicos no tenían buenas noticias, las lesiones eran graves, el joven deportista quedó atrapado en una cama de hospital. Pasaron los días, luego las semanas, después los meses. Y con cada amanecer aparecía la misma pregunta: ¿qué será de mí ahora? Para muchos, perder un sueño es una de las experiencias más dolorosas que existen. Porque no se pierde solamente una meta, se pierde una versión de uno mismo, la persona que imaginábamos llegar a ser, el futuro que habíamos construido en nuestra mente. Y Julio estaba viviendo exactamente eso. Mientras el mundo seguía adelante, él permanecía inmóvil, escuchando el silencio, mirando las paredes, pensando, esperando, sin saber que, precisamente en aquella oscuridad, algo extraordinario estaba a punto de nacer. Hay momentos en la vida en los que una pequeña acción cambia el rumbo de toda una existencia. Una palabra, una decisión, un encuentro inesperado. En el caso de Julio Iglesias, aquel momento llegó en forma de un regalo sencillo, una guitarra, nada más, una guitarra común, un objeto aparentemente insignificante. Pero las grandes transformaciones suelen comenzar así, sin anuncios, sin fuegos artificiales, sin que nadie sospeche lo que está por venir. Para ayudarle a pasar el tiempo durante su recuperación, le ofrecieron una guitarra. Y entonces ocurrió algo que nadie podía imaginar. Sus manos comenzaron a explorar las cuerdas, sus pensamientos empezaron a transformarse en melodías, sus emociones encontraron una nueva salida. Donde antes había frustración, empezó a surgir creatividad. Donde antes había silencio, empezó a nacer música. Aquella habitación de hospital dejó de ser una prisión y se convirtió en un taller secreto donde se estaba construyendo una nueva vida. Poco a poco, Julio descubrió algo inesperado. Quizás había perdido un sueño, pero todavía conservaba algo más importante: la capacidad de crear, la capacidad de sentir, la capacidad de conmover. Y eso terminaría cambiándolo todo. Muchos años después, millones de personas escucharían sus canciones, pero ninguna de esas canciones habría existido sin aquellos meses de dolor, sin aquellas noches de incertidumbre, sin aquel accidente. Es una paradoja difícil de aceptar. Las experiencias que más nos hieren pueden convertirse en las que más nos transforman. La historia de Julio Iglesias es una prueba de ello. Lo que parecía una derrota absoluta terminó convirtiéndose en el comienzo de una leyenda. Con el tiempo llegaron las primeras actuaciones, luego los primeros éxitos, después los conciertos, los viajes, los reconocimientos, los discos, las giras internacionales y finalmente el mundo entero. Su voz cruzó fronteras, idiomas, culturas, generaciones. Personas que nunca habían visitado España cantaban sus canciones, porque la música tiene ese poder. Puede unir corazones que jamás se han conocido. Y Julio Iglesias aprendió a utilizar ese poder como pocos artistas en la historia. Década tras década, continuó creciendo. Su nombre se convirtió en sinónimo de romanticismo, de elegancia, de emoción, de una época que todavía vive en la memoria de millones. Pero detrás de todo permanecía una verdad silenciosa. Todo comenzó en una habitación de hospital. Todo comenzó cuando la vida pareció derrumbarse. Todo comenzó cuando perdió aquello que más amaba. Y quizá esa sea la lección más profunda de esta historia. Porque todos nosotros enfrentamos momentos difíciles, el miedo, el fracaso, la pérdida.
Y cuando llegan, solemos pensar que es el final. Pero tal vez no lo sea. Tal vez sea el comienzo de algo que todavía no podemos ver. Julio Iglesias nunca volvió a ser el futbolista que soñaba ser, pero se convirtió en algo que jamás había imaginado. Una voz eterna, un símbolo de la música romántica, una leyenda. Bienvenidos a Julio Legacy. Aquí recordamos las historias que el tiempo jamás podrá borrar. Y esto es solo el comienzo.